Gracias, señor operador. Ya usted está escuchando la cortina musical que nos indica el tiempo, el bloque de la palabra de Dios. Si usted nos sintoniza a partir de este momento, estamos en el programa Buscando la Verdad. Vamos a continuar con este tema que lo hemos titulado Revolución Cristiana. Vamos a compartir en esta oportunidad un salmo que tiene que ver con reconocerlo a Dios y cuando nos hemos alejado de su presencia, cuando nos hemos alejado de su voluntad, cuando erramos el blanco, Dios nos da una maravillosa oportunidad de reencontrarnos. La religión significa volver a ligar con Dios. Dios creó al ser humano con el propósito de que éste tuviera la comunión con su Creador y entendiera así mucho de sus planes y sus propósitos. Pero es necesario, y aquí tenemos la historia de un hombre que fue elegido por Dios, que llegó a ser rey, pero que también se equivocó. Entonces, en esta oportunidad vamos a leer el Salmo 51. Dice de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el versículo 5. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis rebeliones. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, hasta el versículo 13, luego usted puede seguir leyendo hasta el final. Hermosa palabra de un rey que tuvo que reconocer que delante de Dios nada queda oculto y él pueda sacar las cosas más escondidas que puedan estar guardadas. Y nos referimos no solamente a las cosas materiales, como está ocurriendo hoy a nivel mundial, donde personalidades de distintas partes, de distintos órdenes de la sociedad, políticos, deportistas, economistas, empresarios, por evadir impuestos, allí, o sea, ya no le alcanza con lo que tienen, sino quieren seguir guardando más. Entonces, allí se descubre. Dios está permitiendo que eso se descubra para que puedan arrepentirse. Y aquí entonces, en lo espiritual, imagínese este rey, no sé cuál lugar tú estás ocupando en este momento,
Quizás te piensa que eres muy importante, o quizás piense que no eres nadie. Aún así, para Dios no ama más al rico que al pobre, sino que le da oportunidades al sabio y al ignorante. De la misma manera, ambos pueden venir a la presencia de Dios y ambos pueden ser iluminados con la luz de la verdad. Entonces el rico o el pobre, el sabio y el ignorante, el valiente y el cobarde, Dios le da oportunidad para que puedan reconocer a Dios. Y dando un buen ejemplo, este rey, qué maravilloso sería que no solamente en la Argentina, de donde transmitimos el mensaje, sino de otros países, los gobernantes pudieran dar ejemplos para el resto de la sociedad. Decía un analista político que iba a ser muy difícil el cambio y que se produjera transformaciones, puesto que cuando la gente pierde la confianza, ya le es muy difícil volver a confiar. Entonces se hace necesario que nos reconozcamos delante de Dios en primer lugar, y este rey lo hizo. Este rey llamado David, que al tener todo allí y haber sido elegido por Dios, sí, usted que está escuchando, Dios permite que los gobernantes ocupen lugares, pero no crea usted que tal vez por escaparse de una justicia terrenal imperfecta, se va a escapar de la justicia de Dios. Y Dios está permitiendo ahora que muchas cosas salgan. Y este rey había pecado. Había tomado una esposa que no le correspondía. Y entonces vino el profeta de Dios para hacerle pensar que su pecado estaba delante de Dios. O sea, todas las veces que el rey iba ahí y se ocupaba de sus asuntos gubernamentales, el pecado estaba allí. Entonces en una oportunidad Dios le manda a este rey. Bueno, es hermosa la historia, por eso le hago un poquito de introducción. Podemos seguir compartiendo luego seguramente en los días venideros este salmo, pero la historia de David es muy interesante porque Dios lo amaba. Entonces, si usted está recibiendo ahora corrección, sí, usted hermano que me está escuchando, y dice, no, a lo mejor el hermano no se da cuenta, quizá, como yo no le mando mensaje ni quiero comunicarme con él, no sabe que yo le estoy escuchando. Bueno, a veces es necesario que ocurra esas cosas para que el Espíritu Santo pueda actuar en libertad. Y entonces, este rey seguía ahí sus actividades normales, entre comillas, pero delante de Dios las cosas no estaban bien. Quiero hacerle esta pequeña historia porque luego vamos a entrar por qué este rey llamado David reconoció. Y este era un hombre que, según la Biblia dice, era conforme al corazón de Dios. O sea, no era de cualquier manera. Dios había reconocido que este rey era, hasta que se descarrió, hasta que comenzó a deslizarse. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, si ya no le pasó, pero aún hay esperanza, aún hay oportunidad. Pero para entonces Dios envía este profeta. Y este profeta, como David lo conocía, seguramente vamos a hacer una suposición, no tuvo que pedir mucha audiencia, porque imagínense un rey, todas las ocupaciones que tiene, pero fue ahí al rey porque había sido mandado y había sido ordenado por Dios que vaya.
Cuando fue a la presencia del rey, allí lo atendió David porque lo conocía. David sabía quién era este profeta de Dios. Entonces lo hace pasar y lo sienta. Y allí el profeta, con sabiduría de Dios, ayer pedíamos en la reunión 2 cosas que el Señor nos diera. Tal vez usted que está escuchando también esté de acuerdo y puede comenzar a pedirle para Dios, pedirle al Señor para su vida. Pedimos sabiduría e inteligencia espiritual, porque sin eso vamos a actuar fuera de tiempo y no vamos a poder salir del mal. Vamos a encerrar, nos vamos a pensar que estamos bien cuando en realidad no es de esa manera. Entonces el profeta fue, se sentó y le cuenta una historia para que el rey pudiera entrar allí en el tema que este hombre de Dios quería hablarle. Entonces le dice: seguramente mi majestad, con respeto, hoy día tristemente se ha perdido ese respeto a las autoridades, puesto que la maldad va en aumento y ya, como le decía, la gente cada vez cree menos. Entonces este profeta llamado Natán le cuenta que en Israel había un hombre que tenía muchas riquezas y viene un amigo, viene alguien allí y entonces le quiere agasajar, le quiere darle una bienvenida. Entonces se acostumbraba a matar algún animal. Bueno, y en este caso dice que este hombre tenía muchas riquezas y podía elegir de toda la que quería, pero él no tomó allí de las tantas que tenía, vacas o ovejas, corderos, sino que tomó una ajena. Imagínense una persona rica que tiene que atenderle a alguien, en vez de ir a lo que tiene, va y ocupa de otro. Entonces dice que tomó el cordero de un vecino ahí y le dio. Eso ocurre hasta hoy día. Hay gente que quiere ser generosa pero con la plata ajena. Y Dios está sabiendo que está habiendo corrupción, entonces nos está hablando antes que sea tarde. Porque su mandato, usted, señor o señora que está ocupando cargo, va a terminar, pero su pecado va a continuar con usted delante de Dios. Entonces, cuando David escucha ese relato, el profeta le dice: decime, Natán, ¿dónde se encuentra ese hombre que hizo tal barbaridad? Ya ahí, cuando vio Natán que David había entendido lo que le quería decir, se para el profeta de Dios y le dice: tú eres ese hombre, David. La autoridad que debe tener un hombre de Dios, un profeta de Dios, para señalar directamente, no importa el cargo que sea. Sí, hermano que me estás escuchando, Dios te levantó para hablar su verdad. No importa quién se ponga adelante, tienes que hablar la verdad antes que sea tarde. Porque
la palabra de Dios es lo único que puede salvar a esta humanidad perdida y en rebeldía a su voluntad. Entonces, con el respeto debido por la palabra de Dios que dice que debemos respetar y honrar a las autoridades, hay que hablarles la verdad. Veía ayer tristemente un equipo deportivo también, que toda una nación le esperaba para festejar. Y bueno, miles de personas allí por las calles esperando a su equipo favorito, haciendo idolatría, pero el llamativo donde van y se suben a una escalinata allí y se encuentran con un altar, con una estatua, y les rinden allí honores y le besan a la estatua. Eso es abominación delante de Dios, y serían ídolos adorando a otros ídolos. ¿Cuántos gobernantes se están haciendo de esa misma manera? Por supuesto se ofenden cuando uno le habla la verdad, pero grande es el poder de Dios que está actuando para librarte de la condenación eterna. Y esto es lo que pasaba con este rey. Entonces, cuando él entendió, el profeta le dice: tú eres ese hombre que tomaste la única ovejita que tenía, tu servidor, o sea, se trataba de su esposa, diciéndole al rey que él tenía muchas oportunidades, y fue y cometió allí esa maldad. Que Dios nos guarde en este tiempo, porque grande es el poder de Dios para sacar a luz todas las cosas que están ocultas. Entonces, este rey decía: ten piedad de mí. Cuando allí Natán ya le habló, se dio cuenta que el pecado de él, no solamente que sabía Dios, sabía la mujer con la que había estado, que era uno de sus sirvientes, sino que sabía también el profeta. Dios así revela a su pueblo cosas extraordinarias, o cosas que parecen a nosotros muy ocultas. Pero lo importante aquí es el reconocimiento, y aquí el valor de este rey, porque cuando escuchó, no dijo como otros en tiempos pasados. Al mismo instante dice que el rey pedía ahí que lo retiren del palacio, y hasta lo ordenaba azotarle y ponerle preso. Lo que David necesitaba era arrepentirse, y allí llegó el arrepentimiento. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay los primeros 4 versículos que no sé si nos va a dar tiempo de analizar en esta oportunidad, pero usted puede ver la actitud de este hombre, que por más que era muy importante, él había reconocido. No importa entonces el lugar que estemos ocupando, el Señor nos da
la gracia y la oportunidad de reconocernos delante de Él. Gracias, señor operador. La vez pasada orábamos por un presidente de Latinoamérica. Si a usted le interesa el nombre, podemos darle para que ore. Y en un momento dado le pude compartir una palabra. Le dije que estábamos orando por él, pero que necesitaba arrepentirse de la idolatría como primera medida. Yo iba a escuchar la necesidad y el clamor del pueblo. Porque Dios tiene autoridad para poner y para quitar. Dice que Él pone los reyes y quita los reyes. Entonces, no crea usted que tiene que esperar un juicio político a una condena de la justicia para salir del cargo. Dios es más grande, Dios es más poderoso. Dios y su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes. Esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando a todos por igual. Y como David debemos reconocernos. Dice que tuvo arrepentimiento y pidió que lo limpiara, que lo purificara. Decía con un arrepentimiento genuino: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nadie puede decir en este tiempo que Dios no le dio oportunidades o no le está dando. Sí, hermano, hermana, amigo, amiga, pariente que me estás escuchando. Si estás respirando en esta mañana, más allá de este día que puede ser nublado, mañana puede escuchar el audio y puede ser un hermoso día de sol. Dios está por sobre toda esta circunstancia y Él te está dando la oportunidad. Yo podría hacer también muchas actividades y gracias a Dios me dio capacidades el Señor, pero he tenido que dejar muchas de esas cosas para poder hablar la verdad de Dios, para ocuparme de la verdad de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor a través de este medio, y seguramente, como Él prometió, va a ir abriendo otras, más puertas. Pero lo importante es que usted y yo podamos reconocernos delante de Dios y hablar su verdad. ¿De qué nos sirve ser famosos o ser reconocidos como estos insignificantes y pobres hombres que habían alcanzado la gloria con un título deportivo y se van y se postran delante de una estatua? No quisieran ni considerar por un solo segundo esa ignorancia espiritual y tristeza y abominación para Dios. Este es el tiempo del amor de Dios y de la misericordia del Señor para tu vida. Y vamos a orar en este momento. Vamos a hablar primeramente, como lo hacemos habitualmente, por las necesidades en general. Tal vez usted está en este mundo, no sé de qué país nos sintoniza,
Pero Dios sigue teniendo autoridad sobre los reyes. Y fundamentalmente para darte una ayuda. Dios puede utilizar al que menos piensas para bendecirte. Oramos en este momento, amado y soberano Dios. Señor, mira, tu palabra es viva y tu glorioso Espíritu Santo saca a luz nuestro pecado. Mira, este rey reconociéndose delante de ti. Señor, te ruego por cada necesidad que hay en este mundo, pues tu palabra dice que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Que abres tu mano y colma de bendición a todo ser viviente, incluyendo hombres y animales. Señor, te ruego que tengas piedad de aquella persona que está sin esperanza por una enfermedad sin cura, por una dolencia que cada día más es más insoportable. Señor, tu palabra dice que el poder de Dios puede sanar, el poder de Dios puede transformar y puede convertir esa enfermedad en algo glorioso, como es un milagro de Dios. Señor, confiamos en tu bendita misericordia por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya llegamos entonces al final de nuestro programa y tenemos hermosas noticias. Aquí nuestro hermano Daniel nos trae noticias de los Gedeones, dice que nos van a visitar de otras localidades. Decimos de otras localidades porque ya también de Mar del Plata dice que nos quieren visitar. Así que se extiende la bendición. Pero vamos a orar en este momento porque tal vez usted está diciendo allí, yo quiero dar un paso hacia Dios. Y es fundamental poder reconocernos, así como David se arrepintió. Usted puede hacerlo en este momento delante del Señor y repetir esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, he escuchado tu palabra y me reconozco un pecador. Perdóname, Señor, por el tiempo que he perdido, sin darme cuenta, pensando que mi religión me alcanzaba para estar en armonía contigo. Hoy yo acepto a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor, también a entender tus planes gloriosos para mi vida y poder obedecerlo hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar.
domicilio te lo doy, que mi vida sea